Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Carolina Mar y hoy vamos a estar hablando un poco sobre la energía del eclipse a nivel mundial y cómo este eclipse va a afectar un poco todo lo que es, podríamos decir, la paz o lo poco que queda de ella en el mundo, ¿sí? Voy a estar haciendo también una ampliación para la Unión Europea. Vamos a estar haciendo una ampliación también para Estados Unidos. Y voy a ver algún otro país más que por ahí agrego en este mismo video, ¿sí? Así que bueno, va a estar separado como por diferentes partes. En principio vamos a empezar con lo que sería el eclipse a nivel más general mundial, ¿sí? Entonces, vamos a tener en cuenta diferentes ejes del eclipse, ¿ok? Los voy a poner en amarillo para que no nos confundamos con las líneas en rojo. En principio, este es el eje del eclipse como tal, ¿no es cierto? Y vamos a estar viendo cómo esto va a quedar emplazado para todo lo que estamos viendo, ¿no? Que está sucediendo ahora con los enfrentamientos y un poco todos los países que se van a empezar a poner en una especie de situación, ¿no? Como de preparándose para el conflicto. La realidad es que venimos un poco hablando de todos estos temas, ¿no es cierto? Como mucho tema de las fronteras, mucho tema de que iba a haber una cuestión como muy de cada uno cuidándose a sí mismo, cada país, ¿no? Como tomando una postura más de resguardo, de militarización de las fronteras, ¿no es cierto? Como todos estos temas que venimos hablando tanto, más todo lo que son los conflictos internos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en este momento el eclipse desata un poco una sintonía donde se rompe ese espacio o momento, como se diría, de paz, ¿no es cierto? De paz. Y vos dirás por ahí, ¿por qué? Bueno, tengamos en cuenta que el eclipse sucede en el signo de Libra, ¿sí? Y es una luna nueva, ¿ok? Entonces, esto ya nos está hablando de varias cosas. Lo primero es Venus, planeta un poco en astrología mundana que propone la paz, propone el diálogo, propone los acuerdos, ¿no es cierto? Propone suavizar situaciones de conflicto, ¿sí? Pero dependiendo de cómo Venus esté aspectada o no, o cómo esté sintonizada la energía del regente, también puede significar, ¿no es cierto?, el conflicto, la guerra y no encontrar esa paz que estamos buscando, ¿ok? Y por otro lado, como digo, tengamos en cuenta que esto es un eclipse de sol, tema que no es menor, porque al ser un eclipse de sol, lo que van a quedar eclipsados un poco son los liderazgos, los líderes que intentan llegar a acuerdos y pactos, ¿sí? Y por otro lado, al ser una luna nueva, tenemos un periodo que se abre, ¿no es cierto? Se abre un periodo que va a traer un poco todas estas discusiones y peleas de cara al futuro, ¿sí? Abriendo periodos de 6 meses y en el caso de un eclipse, por supuesto, bueno, periodos que pueden ser mucho más prolongados, ¿ok? Em, entonces, vamos a ver un poco todos estos temas, en principio a nivel mundial, y luego voy a hacer algunas divisiones para algunos países, ¿sí? Desde ya, por supuesto, si sos nuevo, te invito a que te suscribas a este canal, formes parte de esta comunidad y, por supuesto, a todos ustedes que me siguen, me bancan siempre, gracias totales. Te van a estar apareciendo carteles por todos lados con toda la información de lo que es la escuela, todos los cursos que tenemos disponibles y también un poco todo lo que son sesiones, tanto de tarot, astrología, astro tarot VIP, diferentes tipos y modalidades de sesiones para cualquier tema que tengas que ver en este momento, decisión que tenés que tomar importante, ¿ok? Y te pongas un poco en sintonía. En principio decirles que para la Argentina ya hice un especial que te lo voy a dejar por ahí en una tarjeta sobre el eclipse, puntualmente cómo le cae a la Argentina, ¿no es cierto? Específicamente para que vos puedas tener en cuenta también esa información, ¿sí? Y bueno, nos cae básicamente en la Argentina sobre el ascendente, con lo cual es todo un símbolo porque es todo un cambio como de la identidad y del carácter de la nación, ¿sí? Entonces, vamos a ir mirando por acá. Como te decía, acá tenemos el eje del eclipse, ¿sí? Entonces, un poco lo que es la casa 7, ¿está bien? La casa 7, que tiene que ver un poco, como te digo, ¿no? Con las relaciones internacionales, todo lo que son temas de pactos y acuerdos con otras naciones, tiene que ver con los tratados, tiene que ver con la diplomacia, ¿no es cierto? Un poco la casa 7 también está relacionada con todos los temas legales y acá una cosa muy importante y que me parece categórica en esta
en este contexto, ¿sí? Es que la casa 7 también incorpora, ¿no es cierto?, o representa a los enemigos declarados. ¿Qué significan los enemigos declarados? ¿Sí? Significa que, por ejemplo, países que entre sí, eh, o pueblos, en este caso, que entre sí no tienen una buena relación, pero que abiertamente eso se sabe. Digamos, no es como algo que se esconde o que se oculta, digamos, no es como algo que vos decís, bueno, nos hacemos los políticamente correctos, sino que sobre la mesa tenemos el conflicto y sabemos que existe entre nosotros dos una enemistad. Entonces, esta casa representa a los enemigos declarados. Por eso no me parece casual que todo lo que estamos viendo suceder en este momento, en el conflicto de Israel, se haya dado en vísperas del eclipse, ¿no es cierto? Porque claramente es una situación muy representativa de pueblos que son enemigos hace mucho tiempo y que, bueno, en víspera del eclipse, como digo, donde toda esta especie de diálogo, pacto, pequeña armonización se termina, ¿no es cierto? Se termina. Es como que ya, como veníamos negociando esta paz, ya es insostenible, ¿no? Entonces, esto desata un poco el conflicto internacional. Una cosa que a mí me parece muy categórica es claramente que vamos a ver probablemente conflictos que no solo van a estar emplazados en esta situación de Israel puntualmente, sino creo que esto se va a expandir. ¿Sí? Esto se va a expandir y los conflictos van a empezar como a aparecer en diferentes partes, ¿no? Un poco esto viene también a colación de qué, de que, como digo, viejas alianzas, viejos pactos, viejos tratados, viejas formas de, de armonizar situaciones entre las relaciones internacionales van a quedar eclipsadas, ¿no es cierto? Y fundamentalmente queda eclipsado también el eje del eclipse como tal, el eje del sol, perdón, como tal. El sol, como digo, son los líderes. Entonces, esos líderes, ¿no es cierto?, que ya vienen siendo un poco vapuleados, puestos a prueba, ¿no es cierto?, porque estamos viendo un montón de situaciones de los ejes fundamentalmente de gobierno que se están como cayendo, ¿no es cierto?, que se vienen derrumbando, viejos modelos que claramente un poco no funcionan y de cara al mundo al que vamos no van a poder como un poco subsistir y es interesante ver que en este momento quedan eclipsados, ¿no es cierto? Y el eclipse de sol tapa por un momento la luz solar, ¿no es cierto? Y luego aparece como una nueva energía, ¿no? Entonces esto, ¿qué representa? Que hay algo de esos soles que va a quedar como en una especie de situación, no como de pausa, como de duda, como de no saber muy bien cómo seguir hacia adelante, ¿no? Lo vimos en el video anterior, donde hice un poco la luna llena, si mal no lo digo, fue en Aries, donde yo les decía que un poco el tema de los próximos meses iba a ser la capacidad o no de diálogo que íbamos a tener entre los gobernantes, los líderes de los pueblos, ¿no es cierto? Y un poco esta cosa de que no se podía dialogar, ¿no? No se podía llegar a un diálogo y a un acuerdo, y era un poco lo que los pueblos pedían del otro lado: lleguen a un acuerdo de paz, lleguen a un acuerdo, intentemos negociar algo que nos convenga a todos, ¿no es cierto? Porque en definitiva las consecuencias al final del día las paga por supuesto siempre el pueblo, la gente, ¿no es cierto? A ellos no los toca a nadie. Entonces hay una realidad que los pueblos un poco van a estar exigiendo eh, esa búsqueda de un acuerdo. Yo siento que en una medida como muy, ¿cómo decirlo? Como muy representativa de exigirlo, ¿no es cierto? Algo como de esto, ¿no? Entonces el gran desafío va a ser poder tener esas conversaciones y llegar o no a esos acuerdos, ¿ok? Por otro lado, como les digo, fíjense como en el eje del eclipse, es muy interesante, ¿no? Nosotros tenemos Sol, Luna, porque es una luna nueva, tenemos Mercurio, tenemos Marte ahí nomás, ¿no es cierto? Y tenemos claramente Nodo Sur, ¿no? El eje de Nodo Sur, ¿qué significa? Cerrando ciclos del pasado que ya no funcionan. Y esto relacionado con esta casa, que son las asociaciones, los acuerdos, los pactos con las naciones extranjeras, los acuerdos de paz, los acuerdos de gobierno, los acuerdos en negociados, los acuerdos en lo que se te ocurra o en lo que vos quieras, ¿ok? Pero también, como dije, son las enemistades declaradas, ¿no? Entonces a mí lo que me da la sensación es de que claramente, como este eclipse está
tan emplazado con la energía de Marte también, nos marca como esto, acuerdos y pactos que se rompen de un portazo, ¿no? De un portazo y de una manera violenta, ¿no es cierto? Es como, no es que decimos, bueno, llegamos al final de este acuerdo porque a mí no me funciona, a vos tampoco, bueno, listo, nos damos la mano, nos pusimos de acuerdo en que ya no podemos sostener esta mediación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sino llegamos al punto donde esto a alguna de las partes no le conviene y realmente un poco acciona y de manera violenta, ¿está bien? Marte en astrología mundana tiene mucho que ver con la guerra, tiene que ver con las armas, tiene que ver con la violencia, tiene que ver con los militares, tiene que ver con la policía, tiene que ver con los incendios, el fuego, ¿no es cierto? Como bueno, tiene que ver con todas estas palabras y es un poco lo que estamos viendo en este momento, ¿no es cierto? Un cierto momento donde colapsa un periodo, yo diría, de paz intermedia, ¿no? Alguna de las partes siente que el acuerdo no funciona y con lo cual, ¡pum!, explota, ¿no es cierto? Y esto es un poco lo que estamos viendo que está pasando y, como dije, yo creo que esto se va a expandir. Se va a expandir. No creo que sea algo que quede solamente en este conflicto Israel. Me parece que esto se va a expandir, ¿ok? Por otro lado, como les digo, los soles que van a estar en un gran conflicto porque para muchos son soles que van a llegar a su fin, ¿no es cierto? Hay liderazgos que yo creo que van a estar empezando a ver cómo llegan a su fin. No pueden, no van a poder seguir un poco, a ver, no lo digo como en sus funciones, pero hay algo como de que al no poder llegar a estas conversaciones, al no poder ejercer de alguna manera ese liderazgo, y bueno, son capítulos que para muchos se van a cerrar. También siento que es un momento donde para muchos va a ser el fin de una manera de liderar y de representar, ¿no es cierto? Como que va a haber probablemente estructuras de gobierno o de liderazgos en diferentes partes del mundo donde se llega a un fin, ¿no? Como si esta era la metodología, ¿no es cierto?, que este gobierno tenía para representar a este país o a este pueblo, hay algo de esa metodología que se termina. Y fundamentalmente quiero que sepas que un poco lo que se termina es la paz. O sea, esto te lo digo y me parece que vamos a entrar en zona de conflictos, zona de conflictos, ¿no? Entonces, Mercurio, como te decía, las comunicaciones, ¿no es cierto? Las comunicaciones, especialmente comunicaciones también comerciales, donde posiblemente los pactos comerciales te servían a vos y a mí, ¿no? Como pueden ser pactos comerciales entre diferentes países y demás, que hasta ahora venían funcionando, pero que de repente, como digo, el Nodo Sur cierra capítulos porque dice, este pacto que teníamos comercialmente a alguna de las partes ya no les sirve más y se cierra el capítulo y probablemente se va a cerrar de una manera, como dije, violenta, ¿no es cierto? Entonces, los pueblos también, porque son parte del eclipse, quedan eclipsados en la forma en la que están siendo representados o, si se quiere, defendidos, protegidos, ¿no es cierto?, por esos soles. Entonces, también para el pueblo o para los pueblos va a haber un momento como de cierre de ciclo violento con esa forma de liderar que tienen actualmente y con cómo sienten que están siendo representados, ¿no? Entonces, como digo, me parece que es un momento como de gran estallido, donde para muchos eh, va a ser el fin de la paz, ¿no? Va a ser el fin de la paz, tanto interna como externa, aunque claramente el eje del eclipse es en la casa 7, lo que nos habla de que es un eje de las relaciones con el extranjero, la casa de la diplomacia. Entonces, si se cierra el capítulo de la diplomacia que manteníamos hasta acá y se cierra en una conexión con Marte, se cierra de una manera violenta, ¿no es cierto? Se cierra de una manera amenazante, ¿sí? Insisto, Libra es el signo que está tan relacionado con asociaciones, pactos y acuerdos. Regente Venus, la paz, ¿no? Eh, y los enemigos declarados, ¿no? Entonces yo siento que la paciencia de muchos va a llegar a su fin en este periodo que viene y en los próximos meses. No nos olvidemos que este va a ser el eje del eclipse de los próximos tiempos. Entonces, esto lo vamos a ver replicado luego de otras maneras, ¿no? Entonces acá se abre un capítulo
Y este es el principio de algo. Esto es el principio de una zona de conflicto, ¿sí? Una zona de conflicto, una zona, yo creo que se va a poner, insisto, muy tensa, ¿no? Donde va a empezar una situación también un poco de paranoia generalizada, ¿no? Y las amenazas van a estar repartidas para todos, en todas partes, y eso puede generar que entonces, como digo, las discusiones empiecen a ser, bueno, pero si todos no nos ponemos de acuerdo, o este pacto que teníamos de mantenernos unidos frente a tal situación, a mí no me está sirviendo, yo siento que no me representa, el otro país que dice, no, bueno, pero yo no me siento defendido, no, bueno, pero conmigo también hay un problema, el otro que dice, no, bueno, pero yo tengo tales, ¿no es cierto? Como, y empieza esta discusión y va a ser muy difícil llegar a acuerdos, ¿no? Entonces, me parece que es un momento, como dije, donde el conflicto se agiganta y donde el conflicto se va a expandir y donde se termina la paz. Se termina la paz. Este es un poco el, ¿no es cierto?, el mensaje para toda esta situación que vamos a ver claramente emplazada. Por otro lado, fijémonos que también tenemos en la casa número 10, ¿no es cierto?, en esta carta del eclipse, nos queda, bueno, Plutón ya en esa última instancia, si se quiere, de Capricornio, que claramente está destruyendo las viejas estructuras de gobiernos y de formas de administrar los países y los pueblos, ¿no es cierto? Plutón acá está siendo como el fin, ¿no es cierto?, de su paso por este ciclo de derrumbes, ¿no? Y es muy interesante ver que Plutón, por supuesto, en cuadratura al eclipse, ¿no? Plutón en cuadratura también a estos líderes, ¿no? Las formas de liderar que en este momento están siendo tocadas por el nodo norte, ¿no? Y que además vienen trayendo como de cola a Quirón. Esto significa algo de lo que yo te vengo hablando hace mucho, que son los líderes heridos, las viejas formas de liderar, que quedan heridas, emplazadas en situaciones que no pueden resolver, ¿sí? Porque sus gobiernos están siendo depurados y transformados, las estructuras gubernamentales, ¿sí?, las administraciones de los países, ¿sí?, están siendo depurados y transformados, ¿no? Entonces queda acá el nodo norte diciendo, bueno, empieza un periodo, ¿no?, de tener que tomar ese aprendizaje para el futuro, porque tienen que aparecer líderes nuevos que puedan llegar a acuerdos diferentes, ¿está bien? Que puedan llegar a tratos y pactos diferentes, y que puedan tener esas comunicaciones que los viejos imperios no están pudiendo, que no están pudiendo, y se terminó la paz, ¿no es cierto? Se termina la paz. Eclipse de nodo sur en Libra, con Marte pegado, se terminó la paz en el mundo. Así que subrayátelo en rojo porque esto es el principio de algo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué otra cosa tenemos acá. Por otro lado, fíjense que nos queda, bueno, Venus con la luna negra, que ya está en Virgo. Yo te hablé mucho de Venus en Virgo, hice un video especial sobre la salud del planeta y te dije que iba a empezar todo un periodo, ¿no?, como de empezar a estar muy resguardando la energía, ¿no es cierto?, de todo lo que es la salud de los pueblos en un sentido amplio de la palabra, ¿no? Y acá Venus está quedando en las 5, tiene mucho que ver con los niños, tiene mucho que ver con los jóvenes, tiene mucho que ver con las escuelas, las universidades, y tiene mucho que ver con esos lugares públicos, ¿no es cierto?, donde, qué sé yo, las fiestas, los restaurantes, los bares, ¿no es cierto?, como, y la luna negra que viene siguiendo a Venus por detrás. Entonces yo creo que esta situación, ¿no es cierto?, de ataques en lugares públicos, eh, o de situaciones, ¿no?, como de que puede haber situaciones que se repliquen de esta violencia que estamos viendo, no sé, se me ocurren recitales, se me ocurren zonas, qué sé yo, gastronómicas, se me ocurren zonas en escuelas, en universidades también, ¿no? Como, y va a estar esta amenaza, la luna negra, ¿no? Viene persiguiendo a Venus, que quiere traer armonía y paz, pero la persigue la luna negra, ¿no? Como algo que, que no logra, en principio, eh, si se quiere, poner esa paz sobre la mesa, ¿no? La luna negra trae la oscuridad, ¿no? Trae
es un poco esta cosa siniestra, ¿no? En oposición a Saturno en 11, ¿no? Entonces, ¿Saturno qué está haciendo? Saturno en 11 y en Piscis está queriendo un poco poner orden dentro del caos pisciano, esto hablamos también hace mucho tiempo, y la casa 11 tiene mucho que ver con los movimientos de gente, ¿no es cierto? Los movimientos de las masas, los grupos, las agrupaciones, también tiene que ver con los congresos, los senados, ¿no es cierto? Y a mí me parece que acá esto va a estar implicando mucho cambio o mucha incorporación tal vez de, uno, leyes nuevas de defensa, Saturno, la ley del orden, la militarización, los militares, Saturno, la restricción. Entonces puede que también Saturno empiece a restringir estos lugares públicos en pos de la presencia de la amenaza de la luna negra, ¿no? Entonces puede haber como lugares donde yo siento que vamos a ver lugares evacuados, ¿no es cierto? Lugares que van a tener que ser como, no sé, me imagino situaciones como de que van a tener que vaciar sectores gastronómicos, se pueden llegar a suspender eventos públicos, recitales o, ¿no es cierto?, como estás, por miedo al atentado de la luna negra, ¿no es cierto? Entonces Saturno, ¿qué hace? Restringe, ¿no es cierto? Por otro lado vamos a tener, fíjense, a Neptuno, que nos queda en casa 12, ¿no? Y la casa 12 tiene tanto que ver un poco con las miserias reveladas, ¿no? También tiene que ver con los complots, tiene que ver con los atentados, tiene que ver con el caos, tiene que ver con el crimen, tiene que ver con la violencia, los hospitales, los centros comunitarios, ¿no es cierto? Como los lugares por ahí de contención, ¿no? Y Neptuno va a desatar como una marea acá, ¿no? Porque además Neptuno regente y con esa misma energía, ¿no? Neptuno conspirando, complotando, ¿no? En esta casa de cosas oscuras y de cosas ocultas. Entonces, un poco yo creo que se va a desmadrar mucho toda esta situación y para mí lo que va a generar es esto que te digo, la paranoia, ¿no? Como en muchos casos puede ser real, pero en muchos otros casos va a haber una paranoia generalizada que algo puede pasar y entonces, ¿no? Y puede que muchas medidas se tomen en pos de esa paranoia y no porque después realmente se producen los hechos, ¿no? Eh, pero Neptuno ya nos está prometiendo acá un momento de gran activación eh, de los lugares oscuros, ¿no? De todos estos lugares del miedo a la amenaza, del miedo al crimen, del miedo a la desorganización, al desorden, a que todo se desmadre, ¿no es cierto? Y un poco me parece que van a ser situaciones que van a tener un momento como de reorganización porque va a haber como un caos generalizado, ¿no? Ahí. Entonces, también tengamos en cuenta que Plutón está haciendo un sextil a ese Neptuno, un sextil hacemos acá también a, ¿cómo se dice? Al nodo, ¿no es cierto? Ah, perdón, a Urano, ¿no? En la 1. Entonces, esto no me parece menor porque algo interesante que podemos ver acá, ¿sí? Eh, es la energía de que, esto es un sextil, y acá son 60 grados, 27. Figuras gubernamentales, el mundo viejo que ya no va más, ¿no es cierto? Como todo lo que va a ir desmoronándose todavía en esta última etapa de Plutón en Capricornio ya, para luego hacer el ingreso triunfal casi definitivo, porque vuelve a tener un ingreso el año que viene, ¿sí? Pequeño, pero vuelve a tener un ingreso. Entonces, es como que Plutón se puso de acuerdo con generar este caos con Neptuno, ¿no es cierto? Y empezar a poner a todo el mundo re paranoico, activar el crimen, activar los complots, activar toda esta zona de riesgo, ¿no es cierto? Generar el desorden, todo esto, es las miserias reveladas y todo lo siniestro que va a salir a la luz, ¿eh? Ojo también, porque la casa 12 son las miserias reveladas y Neptuno, como dije, el caos, el complot, la conspiración, ¿cuántas cosas pueden llegar a salir a la luz? ¿No? ¿De cuántas cosas nos vamos a enterar? ¿De cuántas verdades que se disfrazan, ¿no? De organizaciones mundiales proteccionistas y demás? ¿Cuántas cosas nos vamos a enterar? Plutón, como digo, en su paso y destruyendo el mundo viejo, se pone de acuerdo para que este caos suceda, porque se tiene que revelar, ¿sí? Se tiene que ver, se tiene que conocer, ¿no?
Y por otro lado, Neptuno también se puso de acuerdo con Urano, ¿no es cierto? Urano en la 1 quedó, en la 1, lo que significa las identidades de los pueblos, las identidades del mundo revolucionadas completamente y los mundillos internos, ¿no es cierto? La energía en este momento explosiva de Urano, de la rebelión, la revolución, los cambios violentos, intempestivos, ¿no es cierto? Y estos ataques, ¿no es cierto? Y bueno, como digo, Urano en este trígono a Plutón también. Entonces es como que Plutón dice, mientras yo voy derribando estas estructuras viejas que ya no sirven más, nos ponemos de acuerdo, Urano, trabajamos juntos, vos detoná el carácter de la nación y el carácter del mundo, ¿no es cierto? Ponelo todo revolucionado. Entonces se van acoplando, se están como ayudando, acoplando para lograr un fin, ¿no es cierto? Y ese fin es un poco el colapso, ¿no? En el eje nodal de los líderes que quedan heridos y que ya no van más y tienen que nacer nuevos líderes. Van a aparecer nuevos líderes en todas partes del mundo. Van a aparecer nuevos líderes, nuevas formas de liderar. Y por otro lado, como digo, Plutón dice, para derribar esta estructura vieja, lo que tiene que caer también son todos estos pactos, acuerdos, simulacros de paz, que ya no sirven tampoco, que ya no sirven, que ya no van más. Entonces, fíjate cómo toda la energía y todos los movimientos que yo te estoy mostrando se están acoplando para lograr un mismo fin, ¿no es cierto? Entonces Plutón dice, termino con este pacto de paz, ¿no es cierto? Que en muchos casos puede ser visto como pactos de silencio más que de paz. A veces la paz está disfrazada de silencios, ¿no? Porque hay muchos, yo siento que hay muchas cosas que no son lo que parecen, ¿no es cierto? Eh, y me parece que hay muchas máscaras y caretas que se van a caer en el mundo, ¿no? De aquellos que dicen representar la paz, los derechos de algunos humanos y algunas cuestiones que, como digo, vamos a empezar a ver el lado oscuro de cada uno y creo que ahí es donde tanto los nuevos líderes como algunos líderes vigentes posiblemente que van a mostrar otra faceta, ¿no? En pos de defender a sus pueblos o a su territorio, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezará este capítulo como de el fin justifica los medios o otro tipo de preguntas, pero acá se abre un capítulo mundial donde se termina la paz, donde se termina la paz. Se terminan los pactos, se terminan los acuerdos, se terminan los silencios. Y aquellos a los que a alguna de las partes, como dije, que no le conviene el pacto preexistente, probablemente va a poner todo un poco a volar. Esta es la realidad. Fíjense además qué interesante cómo tenemos acá a Mercurio en una oposición a Quirón, ¿no? Una oposición a Quirón. Es como que todas estas comunicaciones, ¿no? Y también Mercurio tiene que ver con las carreteras, tiene que ver con las rutas, tiene que ver con los viajes, los medios de transporte, eh, tiene que ver con los jóvenes, ¿no? Tiene que ver con los medios de comunicación también. Y Mercurio está en una oposición a Quirón, ¿no? Entonces hay algo como de que Mercurio con su comunicación no logra superar la herida que quedó. Entonces hay algo ahí, ¿no? Como de... Yo creo que acá se pueden buscar, no sé, mesas de diálogo, ¿no? Todas esas cosas que a veces vemos que, ¿no? Cuando los líderes se juntan en esas reuniones mundiales y, ¿no? No se entiende muchas veces de qué hablan y qué, ¿no? Qué representan, pero digo, me parece que son palabras que empiezan a quedar vacías, ¿no? Como... eh,
Y me parece que ahí también hay algo como de que mucho la juventud en el mundo va a ser representativa en este tiempo de esa intolerancia hacia los líderes viejos, eh, y pueden ser también los grandes pioneros en este tiempo de la búsqueda de, uno, nuevos liderazgos, dos, nuevas formas de llegar a esos pactos y a esos acuerdos, ¿no es cierto? Eh, y nuevas formas de comunicación, ¿no es cierto? Y de búsqueda más adelante para recuperar la paz que vamos a perder ahora, ¿no? Entonces, un momento bastante intenso, como podrás ver en esta carta del eclipse, más a nivel mundial, ¿no es cierto? Mundial. Y esto es algo en lo que siento, como digo, va a entrar el mundo. Fíjense también esto que yo te decía, Urano en la uno, que nos marca un momento, ¿no? Como la uno tiene que ver con el carácter que toma el mundo y tiene que ver también con el carácter de las naciones, ¿no? ¿Qué carácter, qué identidad van a tomar ahora las naciones y los pueblos? Y acá tenemos un poco Júpiter-Urano. Entonces, Urano, ya sabes, un poco revolucionario, rebelde, no quiere saber nada con esto, se pone un poco como impaciente, ¿no es cierto? Urano, las explosiones, los estallidos sociales, también, ¿por qué no? Pero sí siento que ahí el mundo se va a poner, ¿no es cierto?, esas identidades. Empieza toda esta cosa como de la rebelión, la revolución, ¿no es cierto? En contra de los sistemas establecidos y de esos pactos y acuerdos que ya hay mucha gente que no quiere y que no está, no apoya y no lo soporta, ¿no? Y por otro lado Júpiter, ¿no? Que Júpiter es la diplomacia, tiene que ver un poco con las religiones, tiene que ver con, ¿no es cierto? También puede tener que ver mucho con traer un poco de paz, ¿no? Pero claramente eh, creo que vamos a resignificar esos símbolos en la nueva etapa hacia la que vamos, ¿no es cierto? Como hay que resignificar lo que eso es a nivel mundial o a nivel de cada país para luego poder llegar, como digo, a nuevos acuerdos o nuevos pactos, si se quiere, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco eh, la Unión Europea, cómo le cae el eclipse, y vamos a ver un poquito también Estados Unidos.